Tenemos que hacer fila. Sí, hay Por una formación. Le damos la bienvenida a Alfredo. ¿Qué haces, Alfredo? Ahí no sé si tenemos el tuit Necesitamos que... Sí. de Milei, donde dice que los periodistas basura. No, o se pide disculpas ya mismo, o se corrobora la hipótesis de que somos gente... unos hijos de puta. Unos hijos de puta. Bueno, ahí está. Me encantaría ver una fila de todos los periodistas basuras, que son el 90%, él sí me agrega el 90%, para pedir perdón por mentir fuerte durante los últimos meses con estos datos. Se les explicó y aún así insistieron, veremos de qué están hechos, fin. Una fila quiere ver, no sé en qué lugar de la ciudad. Se les explicó. Esto tiene que ver con los números del crecimiento del primer trimestre del año comparado con el primer trimestre del año pasado, pero me parece, y te escucho a vos, Alfredo, sobre todo que la discusión está dada por el número del consumo, ¿no? A ver, hay dos números, por el aumento del consumo 11,1% y el aumento de la inversión un 30 y pico %. Y yo agregaría porque podría poner la baja de la pobreza. O sea, es un momento donde, si vos mirás la foto, el país crece. Yo hice un ajuste feroz, me dijeron que el país se iba a derrumbar y sin embargo al año el país crece. Baja la inflación y el consumo crece y baja la pobreza. Más allá de los números globales, él arranca de un punto. Alfredo. ¿Puedo hacer un poco de autobombo? A ver. No, tenés que hacer autocrítica, no autobombo. Autobombo. Tendría que buscar el archivo. Sabes que en un momento lo busqué, no tuve tiempo. Acá. No sé si se van a acordar, pero yo lo voy a hacerle acordar, por eso digo autobombo. ¿Qué es lo que dije? Me parece que uno de los primeros programas. El año pasado, ¿qué hablaban de los números? ¿Qué números decía el gobierno de Milei? Lo del mes anterior, ¿no? No te hablaba el interanual, ¿no? Porque había una caída. Caída muy fuerte. A mediados de ya mayo, junio, empezó a decir, fíjate, mes contra mes. Claro, ¿por qué? Porque comparabas, si lo hacías interanual, te iba a dar muy negativo. Y en cambio el mensual no, y depende, algunos subía, algunos bajaba. Entonces, o sea, último año, sería el último año de Alberto Fernández, sobre todo la primera mitad, versus la primera mitad del primer año de Milei. Y fue un desastre, porque tuvieron la mega devaluación del 13 de diciembre del 2023, que ajustaron el tipo de cambio un 118%, reconociéndolo públicamente que hicieron lo que se llama un overshooting. O sea, por encima de lo que estaba esperado. Si se acuerdan, subió 800 pesos. Todos decían que ya era un ajuste muy fuerte a 600. Hicieron un ajuste de 800%, tuvieron un salto inflacionario y la economía se derrumbó. O sea, vos decís que los números dan bien porque... Pero pará. Sí. ¿Yo qué dije? El año próximo, o sea, este 2025, cuando sean las elecciones, ¿de qué se van a agarrar? En la comparación interanual. ¿Por qué? Porque le va a dar positivo. No había posibilidades de que no le dé positivo, salvo que sea una catástrofe económica. Si a vos la economía se te cae, el primer trimestre yo creo que caía a niveles casi de 2 dígitos. Bueno, si en este primer trimestre te sigue cayendo es que estás en una situación catastrófica. Entonces iban a hacer la comparación interanual. Es válida para la narrativa política electoral que tiene el gobierno. Pero la economía no es que está floreciendo. Pero eso no explica la subida del consumo. Porque... Pará, déjame terminar esto. Vos paso a la de consumo y la de inversión. Porque quiero que hagas fila. Me quiere mandar a la fila. Yo voy a la fila. No tengo ningún problema de ir a la fila. Ahora bien, va a tener que bancarse. Yo voy a estar primero. Pero me va a tener que escuchar. Claro. Escuchar. Bueno, sigamos con los números del producto. El desestacionalizado, el que te puede marcar la tendencia de cómo viene el 2025, marcó una suba del 0,8%. O sea, es contra el trimestre, el último trimestre. ¿Qué es lo que esperaba todo el mercado? El 1,6%. O sea, el doble. Y entonces lo que se ve es una tendencia de desaceleración de ese crecimiento versus el muy mal año 2024. Que uno puede llamarlo recuperación, no crecimiento. ¿Pero qué festeja? Esto es lo que estoy diciendo. Voy a la fila y le digo, ¿qué festejás? Digamos, y yo te digo el consumo. Vamos al consumo. ¿Qué es lo que tiene el consumo? ¿Cuánto subió? El 11, y pico. ¿Qué se incorpora en el consumo? ¿Qué es el consumo privado? ¿Solamente lo que se consume en Argentina? ¿O también se incorpora el consumo
privado de los viajes al exterior y todo. También se suma. Sí. Entonces vos agarrás y decís, bueno, te sube el consumo, pero no lo tenés en Argentina. Y lo que te refleja son dos aspectos muy débiles de lo que es este proyecto económico. Es un consumo, o sea, malo, ABC1, o sea, de los altos ingresos, pero además de atraso cambiario, donde el consumo está afuera y no adentro. Vuelvo ahí, estoy en la fila y digo, ¿qué festejás? Porque lo que se ve en el consumo del mercado doméstico, diferentes indicadores, ¿qué es lo que te muestra? Que no se está recuperando. Te vuelvo a poner en la fila. Salvo en el ABC1. No, en el te ABC1, vuelvo a poner en la fila. Autos. Bajó la pobreza y alimentos bajan menos que el promedio. Pero ahí me saltaste otro tema. No, pero vos estás hablando... Estamos hablando de los datos del INDEC. Yo voy ahora a lo de la pobreza. No, es el dato del INDEC. No, pero de ayer. No, me falta bien, el de pero inversión, lo que digo es también tener... Que también festejó. Me manda la fila por esto. Todavía no habló el de la pobreza. No, yo igual estoy exagerando. No, porque está bien lo de la pobreza. Después te voy a agregar otras cosas porque que sí creo. Yo te voy a agregar la del desempleo. Sí, ahí claro, no me ponen en la fila. ¿No? Sí. Porque es muy interesante el dato del desempleo del primer trimestre. Con este dato del producto. Por eso voy con el producto. Entonces, viene lo de la inversión también, con la comparación. ¿Qué nivel de inversión tenías en el primer trimestre cuando la economía estaba destruida? Entonces, para avanzar en el análisis, decir, bueno, al interior de ese aumento de la inversión, ¿qué hay? ¿Qué inversión hay? Digamos, inversión vinculada con sectores productivos, reproductivos, mercado, de desarrollo de mercado interno e industria, o de importaciones, o por ejemplo, el rubro que más subió fue el de transporte, vehículo de transporte. Y es bastante débil ese aumento, digamos, para pensar en cuestión de tendencia. Vos planteás lo de la pobreza. Bueno, voy a lo de la pobreza. La pobreza hay un aspecto metodológico que es bastante engorroso, aburrido, que es sobre una canasta de bienes y servicios desactualizada, ¿no? Que es la canasta de bienes y servicios del 2004. Si fuese la del 2018, la pobreza no hubiese bajado tanto. Tema estadístico, de número. ¿Te importa o no importa? ¿Qué sé yo? Tendencialmente, la pobreza está casi a los mismos niveles. Con la actual canasta casi lo mismo que dejó el gobierno de Alberto. ¿Por qué? Y bueno, porque es así, está bien, es lógico. Si la pones con una canasta actualizada, y no está casi igual, pero está igual. No es que mejoró sustancialmente. Es como que agarrás y decís, hago una política económica, llevo la pobreza al 55 y después baja al mismo punto de que partió. ¿Qué mejoraste? No sé, la verdad no entiendo qué mejor. ¿Qué festejás? Si estás en el mismo punto de partida. Y déjame lo último, que es muy interesante a nivel de lo que es la dinámica económica, cómo es la economía de Milei. Si la economía crece, como que dice y festeja, ¿qué tiene que pasar con el mercado laboral? La lógica. Que haya más empleo. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Sí. Incrementó el desempleo. Es una cosa interesante para ver cómo está la transformación de la estructura productiva en la economía de Milei. Y de la misma manera, yo le contaba a Ernesto que hoy decía Dani Steingart, sube el consumo, pero cae la industria. Entonces, lo que la gente está consumiendo, en todo caso, son bienes importados. Sí. Y eso bueno, a su vez te explica por qué te sube el desempleo. Entonces, es un consumo... No es lógico que suba el consumo y caiga la industria. Nosotros como periodistas, y si querés, no como economistas, como periodistas tratamos de hacer un análisis un poquito más fino, más riguroso, para tratar de entender qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando es que estadísticamente te sube la economía y no te baja el desempleo, cosa que sube el desempleo. Pocas veces en los ciclos económicos de Argentina se dio en estos últimos 40, 50 años. Entonces, no, y peor, la suba del consumo con la caída de la industria. Sí, o sea, porque se sustituye por importaciones.